Hola, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a tu canal favorito de YouTube, Audio en tu idioma. Yo soy Randy, Rando para los cuates. ¿Alguna vez te has preguntado por qué The Nightmare Before Christmas no es nada más una película? Es un fenómeno masivo que genera identidad en generaciones. No fue únicamente magia, es una combinación de neurociencia, ingeniería musical y también trucos que tienen más de 300 años. Como una película de stop motion oscura que Disney en un principio no sabía vender, se convirtió en esto. I am the shadow on the moon at night, filling your dreams to the brim with fright. La historia nace de la imaginación oscura y juguetona de Tim Burton. La dirección del stop motion es de Henry Selick, el verdadero director de la película. Y la banda sonora es de Danny Elfman, el narrador emocional de la película. En esta obra primero crearon las canciones y luego realizaron lo demás. Danny Elfman y Tim Burton trabajaron de forma orgánica. Primero la historia, luego la canción, luego más historia. Mientras Danny Elfman iba entregando los temas, Tim Burton le seguía dando más de la historia. Todo comenzó con un poema que escribiría Tim Burton y sería muy terco en hacer que esta obra viera la luz. Él sabía lo que tenía. Y aquí está algo claro. La gran diferencia fue que el compositor de la música, Danny Elfman, él mismo interpreta la voz de Jack O'Lantern. No es un actor interpretando, es el compositor encarnando su propia creación psicológica. Canta poca madre. Thank you. La música de películas es uno de los grandes repositorios de toda la escuela que ha habido de la música de concierto. El día de hoy la música de concierto, la música académica ha encontrado su continuidad no en las orquestas y en las salas de ensayo, sino en las películas de Hollywood. Ya veremos cómo va a ser ahora con todo este rollo de la inteligencia artificial, pero por lo menos en los últimos 100 años así ha sido. Y esto es lo importante. En la producción audiovisual de Hollywood, las imágenes es la información, pero la música son las emociones. Y hablando de música de películas, hay música diegética y música que no es diegética. La música diegética es la que tiene que ver con lo que estás viendo en imagen o a cuadro, como este ejemplo. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. Eso es la música diegética, la que forma parte de toda la narrativa audiovisual, no como música de fondo, no como música de apoyo, sino que es parte de la acción que está pasando en pantalla. Aquí tienes otro ejemplo para reforzar el concepto de música diegética en The Nightmare Before Christmas. I can take off my head to recite Shakespearean quote. La música no solo acompaña, programa tu respuesta emocional. Y es algo que llevamos muchos siglos, por lo menos en la cultura occidental, asociando entre lo triste y lo alegre, entre lo brillante y lo oscuro. Y tenemos que remontarnos, sí, otra vez a la Grecia antigua y otra vez a nuestro cuate Pitágoras. Imagínate que agarró una cuerda y la estiró hasta que tocó y escuchó un tono. Puso otra cuerda exactamente igual a la misma tensión hasta que tocó el mismo tono que tocaba la primera cuerda. Como era Pitágoras, empezó a sacar variables y la partió a la mitad y luego esa mitad la partió a la mitad y así hasta que sucesivamente le quedaron un montón de variables. Pero fue haciendo su fórmula matemática y le quedaron 7. La escala mayor: do, re, mi, fa, sol, la, si, o sea, 7 notas. Es así como medimos la distancia entre una nota y otra. Así como en el sistema internacional tenemos centímetros, decímetros, metros, kilómetros. En la música tenemos intervalos y es la distancia auditiva entre un tono y otro. Se dice que cada región griega adoptó una de estas notas como si fuera el centro solar e hizo toda su música alrededor de una deidad. Por ejemplo, en la región lidia, ellos adoraban a Hermes, el mensajero de los dioses, y lo ubicaban como el planeta Mercurio. Y como veían que era el planeta que más rápido iba entre otros planetas, pues decían que era el chismoso de la galaxia. Y así tenemos los jónicos, los dóricos, los frigios, que escucha esto. En la bellísima Andalucía se sigue usando esta escala. Escucha este ejemplo y dime qué opinas. Danny Elfman y Tim Burton no quieren que empatices con Jack como cualquier personaje, como cualquier héroe o protagonista triste. Quieren que sientas su alineación existencial y lo logran con una nota, con una sola decisión modal, con aquella escala que viene desde la Grecia antigua, la frigia, la de Dionisio. Perfecto para un personaje que no encaja. They don't understand that special kind of feeling in Christmas land.
Pasamos por los modos eclesiásticos. Y recordemos que en aquella época, pues prácticamente toda la población de Europa no sabía leer y escribir, pero en los monasterios benedictinos se hacía música, se escribía música, se documentaba todo. Y ellos hicieron los modos eclesiásticos, pero principalmente se quedaron en dos colores, alegre y triste, mayor y menor. Eso depende de cada quien, es una percepción muy individual, lo cual es bonito porque pues que todos pensáramos igual. En fin, tanto la melodía como la armonía menor son tonos oscuros, bajones, son intervalos que generan disonancia relativa y activa la amígdala, o sea, la alerta. El mayor es claro, tiene más energía en agudos, el menor tiene más energía en el rango grave. El mayor es la consonancia y refuerza el circuito mesolímbico, o sea, el placer. Y con el timing y la predicción, tu cerebro busca patrones y cuando se cumplen en una tonalidad mayor, esto libera dopamina. Escucha, ¿cuál de estos dos acordes te suena más oscuro? ¿Cuál más luminoso? Y te digo algo, tu cerebro ya respondió antes que tú. This is Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the meadow. Menor. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? Modo mayor. En This is Halloween, los acordes menores y los timbres graves activan tu cerebro a asociaciones culturales y biológicas. El menor es una tensión, es quizás una amenaza. El mayor es la apertura y la seguridad. Cuando Jack canta, What's this? What is this? El cambio a una tonalidad mayor y la brillante orquestación disparan dopamina anticipatoria, lo cual tu sistema límbico interpreta como un entorno seguro. Y eso es lo que se siente como alegría. Y así es como Danny Elfman hackea tu percepción. No solo cuenta la historia con palabras, sino que reprograma tu emoción. O sea, estas sensaciones en un breve espacio de tiempo. Con modos, timbres y expectativas. La música es el verdadero puente entre Halloween y Navidad. ¿Sabías que en Making Christmas hay un código oculto que tu cerebro descifró sin que tú lo notaras? Es el Dies Irae, el canto gregoriano que durante siglos ha simbolizado la muerte. Dies irae, dies irae, sol. Making Christmas. Snakes and mice get wrapped up so nice. Sí, así es. Mientras Jack prepara la Navidad, tu subconsciente escuchó el juicio final. Por eso su misión desde un principio la sentimos como tan destinada al fracaso. El Dies Irae, el Dies Irae o Dies Irae. No hablo latín, entonces no sé cuál es la pronunciación correcta. Aparecen cientos de obras para evocar muerte o fatalidad. Danny Elfman lo inserta en Making Christmas como un guiño oscuro. Mientras Jack cree que está creando alegría, la música nos dice: Esto terminará mal. ¿por qué funciona? Porque tu cerebro reconoce patrones ancestrales, 4 notas en un contorno melódico descendiente que la cultura occidental ha asociado con la muerte durante siglos. Es un reconocimiento implícito. El cerebro reconoce contornos melódicos familiares, incluso inconscientemente, y esto hace una activación en la corteza auditiva, más la memoria semántica, o sea, la asociación cultural. Las tonalidades con intervalos menores y este contorno melódico descendiente Lo relacionamos con emociones de pérdida. tu sistema límbico anticipa tensión, que es la sensación de que esto no está bien. ¿Lo reconociste? Tu cerebro ya lo había registrado desde antes. Este es el poder del hackeo musical. Símbolos sonoros que programan emociones sin pedir permiso. Danny Elfman en su composición está escribiendo en tu subconsciente. Y eso es lo que hacen los grandes compositores. Porque la vida es demasiado corta. Y no nos da el tiempo para vivir lo suficiente que nos permita tener una inspiración sin límites. Entonces por eso los compositores recurrimos a estas herramientas, porque funcionan. ¿Y tú qué opinas?
cuéntamelo en los comentarios. Te voy a pedir un favor muy especial y es tal como nos gusta, gratis. Y es que te suscribas a este canal, le des like a este video y dejes un comentario aquí abajo. No sabes cuánto me ayudas en la generación de contenido con esa acción. Continuemos, gracias. Los leitmotivs wagnerianos son uno de los aportes más importantes de Richard Wagner a la música y al drama. Se trata de motivos musicales recurrentes que representan personajes, emociones, objetos, ideas o situaciones dentro de una obra. Tienen una función narrativa. Cada leitmotiv actúa como un símbolo sonoro. Cuando aparece en la música, evoca el concepto asociado. Por ejemplo, el leitmotiv del anillo en el anillo del Nibelungo. Permite que la música cuente la historia incluso sin palabras, creando una continuidad dramática. Danny Elfman construye leitmotivs que distinguen mundos y personajes. El tema de Jack combina melancolía con aspiración. Líneas modales que coquetean con una menor natural y cromatismos. El de Navidad eleva con campanillas, coros y armonías consonantes. Otra característica clave de los leitmotivs wagnerianos es su transformación y su desarrollo. No son estáticos. Wagner los varía, los modula y reorquesta según el contexto emocional o dramático. Por ejemplo, un leitmotiv del protagonista o héroe de la historia puede volverse sombrío si el personaje atraviesa una crisis. El motivo de Jack se viste de Navidad sin perder su melancolía. O sea, como en el cine. Otra característica es la integración total. Wagner los usa dentro de su concepto de obra de arte total. Gesamtkunstwerk. Espero haberlo pronunciado bien, donde su música, texto y escena se fusionan. La orquesta se convierte en narrador, pero la orquesta estaba en el foso y tienen una complejidad armónica. Emplea cromatismo, modulaciones audaces y texturas densas para darles riqueza expresiva. El leitmotiv wagneriano es la base del score cinematográfico. Compositores como John Williams de La Guerra de las Galaxias o Howard Shore del Señor de los Anillos usan esta técnica para dar identidad sonora a los personajes y a los conceptos. Esto influyó en la evolución hacia la música moderna y el cine, dejando un gran legado cultural. What have I done? What have I done? Un cuate que desgraciadamente no conocí llamado Gustav Holst, te recomiendo que escuches su obra Los Planetas. Se llama Modos Eclesiásticos, pero checa cómo Holst lo hizo en su obra Los Planetas. Y así Holst le dio todo el fundamento y todo el acordeón a los futuros compositores de toda la música de películas. Como un gran ejemplo, John Williams, otra vez. Entonces Danny Elfman usa de manera magistral el modo frigio, que es el modo que te decía de Andalucía, tío. Julia, they were not to be believed. All around things to tantalize my brain. Sally, el tema definido por la escala frigia y un carácter de Kurt Weill, con una tristeza más profunda y filosófica que la de Jack. Y también lo has escuchado, por ejemplo, si viste esta película, es inolvidable para ti. Entonces la música no solamente acompaña la historia, programa tu respuesta emocional. Cada acorde, cada timbre, cada cambio de modo es un hack a tu cerebro, que este traduce en emociones. ¿Por qué sentimos miedo en Halloween y alegría en Navidad? No es magia, es psicoacústica y neurociencia trabajando en tiempo real. We're simply meant to be. Esto es una opereta audiovisual. Una opereta es un género teatral y musical que combina elementos de la ópera con el teatro ligero y el humor. Se caracteriza por la música y el canto. Incluye arias, coros y números musicales, pero son generalmente más accesibles, o sea, más ligeritos que la ópera. Diálogos hablados. A diferencia de la ópera, no todo es cantado. Hay partes habladas que van desarrollando la trama. Suele abordar historias cómicas, románticas o satíricas, evitando esta típica
típica solemnidad que se le atribuye tanto a la ópera. Y la duración y el formato es pensada para entretener de forma amena. Este género tuvo gran auge en la Europa del siglo XIX y principios del siglo XX, con compositores como Jacques Offenbach en Francia y Franz Lehár en Austria. Es más corta y menos compleja que una ópera. La ópera tenemos idea que es muy solemne, pero también tiene unas historias que son auténticos chismes de lavadero. 'Cause I'm Mr. Oogie Boogie, and you ain't going nowhere. El Oogie Boogie, o el coco como le decimos por aquí, es un homenaje directo al jazz de caricaturas de Cab Calloway. Se grabó buscando esa energía showman decadente. Ken Page aportó la actitud, más la orquestación, alientos, ritmos asincopados, crea un magnífico caos controlado de mis villanos favoritos de Disney. I'm going to do my stuff. What are you going to do? I'm going to do the best I can. En un mundo de píxeles perfectos, The Nightmare Before Christmas nos recuerda que la belleza está en la huella humana, y no es nostalgia, es ciencia. Queremos sentir que alguien estuvo ahí, moldeando cada gesto, cada movimiento de un personaje, cada movimiento de una cámara, o por lo menos dirigiéndola, porque el alma está en lo analógico, o sea, en que lo hicieron humanos. El extraño mundo de Jack Tío no es una película de Navidad contra Halloween. Es una metáfora sobre la crisis existencial. Jack no quiere cambiar la fiesta. Está en búsqueda de su sentido, quiere encontrarlo y la necesidad de ser entendido. Y Sally quiere encontrar a alguien que la vea tal como es. En el dueto final, Danny Elfman hace algo brillante, hace una cadencia inesperada, pero que también la reconocemos por la época barroca. Puedes hacer todo en menor, pero resuelves en mayor. O sea, de la oscuridad acabas en alegría. No es un final feliz, es una resolución que da alivio. Es que ok, las cosas terminaron bien. Ese cambio o acorde no significa y vivieron felices para siempre. Significa una auténtica esperanza. Jack no destruyó la Navidad en su intento de búsqueda de sentido. Encontró a su Sally. Es una representación sonora de cómo se afirma la identidad. Ese brillo repentino es Danny Elfman diciéndote: la autenticidad tiene recompensa. La armonía musical es una narrativa codificada en timbre y modo. La próxima vez que veas The Nightmare Before Christmas, no solo verás una película, experimentarás un hackeo musical, sentirás la textura del esfuerzo humano y serás parte de un ritual que lleva más de 3 décadas. Happy Halloween! ¡Merry Christmas! Y si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita y no te pierdas este que te recomiendo a continuación. Gracias.